Porque Paraguay ganó algunas de las batallas más sorprendentes de la historia militar pese a enfrentarse a enemigos que parecían invencibles. ¿Cómo pudo un país pequeño, aislado y con muchos menos recursos poner en jaque a potencias mucho más grandes durante años? Lo que vas a descubrir hoy desafía todo lo que creemos saber sobre la guerra, la estrategia y el poder. Cuando pensamos en conflictos imposibles, solemos imaginar ejércitos gigantescos aplastando a rivales más débiles en cuestión de semanas. La lógica parece simple. Más soldados significan más fuerza. Más dinero significa más posibilidades de victoria. Más territorio significa más recursos. Pero la historia está llena de momentos en los que la realidad destruyó por completo esa lógica. Y uno de los ejemplos más impresionantes ocurrió en el corazón de Sudamérica durante el siglo XIX. Esta es la historia de Paraguay y de cómo un país relativamente pequeño logró desafiar a enemigos superiores, sorprender a generales experimentados y construir una resistencia que todavía hoy sigue siendo estudiada por historiadores militares de todo el mundo. Pero para entender cómo ocurrió todo esto debemos viajar a una época en la que Sudamérica todavía estaba definiendo su futuro. A mediados del siglo XIX, Paraguay era una nación muy diferente a sus vecinos. Mientras gran parte de la región sufría constantes conflictos internos, golpes de Estado y luchas políticas interminables, Paraguay había seguido un camino propio. Durante décadas desarrolló una economía relativamente independiente, fortaleció su administración y buscó reducir su dependencia del exterior. Muchos observadores extranjeros veían al país como una rareza. Era una nación que intentaba crecer sin someterse completamente a las influencias económicas de las grandes potencias de la época. Esta política había generado admiración en algunos sectores y preocupación en otros. Con el paso de los años, Paraguay comenzó a desarrollar infraestructuras que eran extraordinarias para la región. Se construyeron caminos, se impulsó la industria local y se fortaleció el aparato estatal. Aunque no era una potencia mundial, ni mucho menos, sí era un país que avanzaba con una velocidad que llamaba la atención de quienes observaban el panorama sudamericano. Y entonces apareció una figura que cambiaría para siempre el destino del país. Francisco Solano López. Su nombre sigue provocando debates apasionados incluso más de un siglo después de su muerte. Para algunos fue un líder valiente dispuesto a defender la soberanía nacional a cualquier precio. Para otros fue un gobernante cuyas decisiones llevaron al país a una tragedia monumental. Pero independientemente de la postura que cada uno adopte, hay algo que nadie puede negar. Solano López desempeñó un papel central en uno de los conflictos más impactantes de la historia de América Latina. Mientras tanto, el equilibrio político de la región era cada vez más frágil. Brasil era una potencia enorme con vastos recursos y una población muy superior a la paraguaya. Argentina buscaba consolidar su influencia regional y fortalecer su posición política. Uruguay atravesaba constantes enfrentamientos internos que atraían la atención de sus vecinos. Cada movimiento generaba tensión. Cada alianza despertaba sospechas. Cada conflicto local tenía el potencial de transformarse en algo mucho más grande. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Lo que comenzó como una compleja serie de disputas políticas y estratégicas terminó convirtiéndose en una guerra de dimensiones colosales. Cuando estalló el conflicto, las cifras parecían condenar a Paraguay desde el primer momento. Sus enemigos contaban con más población. Sus enemigos tenían más recursos económicos. Sus enemigos podían movilizar mayores cantidades de soldados. Sus enemigos disponían de una capacidad logística que parecía imposible de igualar. Si un observador neutral hubiera analizado únicamente los números, probablemente habría concluido que el resultado estaba decidido antes incluso de que se disparara el primer tiro. Pero la guerra rara vez se decide únicamente por los números. Y aquí es donde comienza la parte más fascinante de esta historia. Porque Paraguay poseía algo que muchas veces resulta más importante que la superioridad material: preparación. Durante años, el país había fortalecido sus fuerzas armadas, había desarrollado estructuras defensivas, entrenado tropas y cultivado una mentalidad de resistencia nacional que pronto sería puesta a prueba de manera extrema. Cuando los primeros combates comenzaron, muchos de sus adversarios esperaban una campaña rápida. Creían que la diferencia de recursos produciría una victoria sencilla. Creían que el pequeño país no podría soportar la presión de una guerra prolongada. Creían que bastaría con unas pocas campañas para obligar a Paraguay a rendirse. Lo que no imaginaban era que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo dispuesto a luchar con una determinación extraordinaria. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando un ejército más pequeño comprende perfectamente el terreno donde combate mientras sus adversarios deben adaptarse constantemente a condiciones desconocidas? La respuesta puede cambiar por completo el curso de una guerra.
Los ríos, los pantanos, las selvas y las enormes distancias comenzarían a desempeñar un papel decisivo. Lo que parecía una ventaja aplastante para las fuerzas superiores empezaría a convertirse en un desafío mucho más complejo de lo esperado. Cada avance costaba tiempo. Cada operación requería enormes esfuerzos logísticos. Cada error podía tener consecuencias devastadoras. Mientras tanto, los paraguayos utilizaban el conocimiento del terreno como una auténtica arma estratégica. Pero eso era solo el principio, porque la verdadera razón por la que esta guerra sorprendería al mundo no se encontraba únicamente en la geografía ni en el número de soldados. Se encontraba en una estrategia que obligaría a enemigos mucho más poderosos a pagar un precio enorme por cada metro de terreno conquistado. Y cuando esa estrategia comenzó a desplegarse, los generales de la Triple Alianza descubrieron que derrotar a Paraguay sería mucho más difícil de lo que jamás habían imaginado. En el siguiente capítulo veremos cómo los primeros enfrentamientos destruyeron las expectativas de una victoria rápida y cómo un país aparentemente condenado logró humillar militarmente a fuerzas que sobre el papel parecían imposibles de detener. La guerra había comenzado y tanto Brasil como Argentina confiaban en que la superioridad numérica resolvería el conflicto en poco tiempo. Sobre el papel parecía imposible que Paraguay resistiera durante demasiado tiempo. Sin embargo, los primeros meses demostraron que la realidad sería mucho más complicada. Los paraguayos se movían con rapidez, conocían el terreno y estaban motivados por una idea muy simple. Si el país iba a sobrevivir, debía luchar con todo lo que tenía. No existía una alternativa fácil. Mientras los ejércitos aliados intentaban coordinar operaciones a gran escala, Paraguay aprovechaba cada oportunidad para golpear primero. Los avances iniciales sorprendieron a muchos observadores. De repente, la pequeña nación que todos daban por derrotada demostraba que podía llevar la iniciativa. Pero el verdadero problema para los aliados no eran solo las derrotas puntuales. Era la velocidad con la que desaparecía la idea de una guerra corta. Cada semana que pasaba aumentaban los costes, crecía la presión política y se hacía evidente que el enemigo estaba dispuesto a resistir hasta el final. Y entonces apareció una de las mayores ventajas paraguayas: la capacidad de obligar al rival a combatir en condiciones desfavorables. Los ríos interminables, los caminos difíciles y las enormes distancias convertían cada avance en una pesadilla logística. La pregunta ya no era si Paraguay podía ganar la guerra. La pregunta era cuánto tiempo podría seguir desafiando a enemigos mucho más poderosos. Y la respuesta sorprendería a todos. A medida que la guerra avanzaba, Paraguay comenzó a aplicar una estrategia que desesperó a sus enemigos. En lugar de buscar enfrentamientos directos en condiciones desfavorables, aprovechaba fortificaciones, posiciones defensivas y obstáculos naturales para multiplicar su capacidad de resistencia. Cada ataque aliado requería enormes preparativos. Cada victoria costaba miles de hombres. Cada avance parecía exigir un sacrificio desproporcionado. Las batallas dejaron una impresión profunda en los comandantes de la Triple Alianza. Esperaban derrotar rápidamente a un país pequeño, pero se encontraron frente a una resistencia feroz que parecía no agotarse. La moral también desempeñó un papel fundamental. Mientras muchos soldados luchaban por objetivos políticos complejos, gran parte de los paraguayos creía que estaba defendiendo la supervivencia misma de su nación. Y cuando un ejército siente que está luchando por su propia existencia, puede soportar niveles de sacrificio difíciles de imaginar. Sin embargo, la situación comenzaba a cambiar lentamente. Los recursos paraguayos no eran infinitos. Las pérdidas acumuladas empezaban a sentirse y la presión de los enemigos seguía creciendo. La verdadera prueba todavía estaba por llegar. Con el paso de los años, la ventaja material de la Triple Alianza comenzó a hacerse cada vez más visible. Los aliados podían reemplazar soldados, adquirir suministros y mantener operaciones durante largos periodos de tiempo. Paraguay, en cambio, luchaba contra una realidad mucho más dura. Cada baja era difícil de sustituir. Cada derrota tenía consecuencias enormes. Cada recurso perdido era prácticamente irrecuperable. Aún así, la resistencia continuó. Los comandantes aliados descubrieron que conquistar territorio no significaba necesariamente controlar la situación. Incluso después de perder posiciones importantes, los paraguayos seguían combatiendo. Aquello generó una mezcla de frustración y admiración entre muchos de sus adversarios. Habían logrado superar numerosas defensas, pero todavía no podían quebrar completamente la voluntad de resistencia del país. Y precisamente ahí se encontraba la gran lección estratégica de esta guerra. La superioridad militar puede ganar batallas,
Pero derrotar la determinación de una nación es una tarea mucho más difícil. Finalmente, el desgaste comenzó a inclinar la balanza de forma irreversible. Después de años de combate, Paraguay se encontraba exhausto. La diferencia de recursos era demasiado grande y el coste humano había alcanzado niveles devastadores. Sin embargo, incluso en esas circunstancias extremas, la resistencia continuó. Lo que debía haber sido una campaña rápida se había convertido en una de las guerras más largas y sangrientas de la historia sudamericana. Los aliados terminaron imponiéndose. ¿Sabías que hubo un momento en la historia en el que miles de mexicanos estuvieron dispuestos a morir gritando «Viva Cristo Rey» mientras el propio gobierno intentaba limitar la influencia de la Iglesia Católica en todo el país? ¿Cómo llegó México al punto de vivir una guerra en la que la fe, la política y la identidad nacional chocaron de manera tan brutal que dejó cicatrices que todavía hoy generan debate? La historia que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es una de las etapas más polémicas, intensas y discutidas de la historia de México. Un conflicto que para algunos fue una lucha por la libertad religiosa y para otros una batalla necesaria para construir un Estado moderno y laico. Una guerra que dividió familias, pueblos enteros y generaciones. Una guerra en la que ambos bandos estaban convencidos de tener la razón. Y lo más sorprendente es que todavía hoy existen personas que consideran que la verdadera historia de este conflicto nunca ha sido contada por completo. Para entender cómo comenzó todo tenemos que viajar a un México muy diferente al actual. Un país que acababa de atravesar una de las etapas más violentas de su existencia. La Revolución Mexicana había sacudido los cimientos de la nación. Millones de personas habían sido afectadas por años de combates, cambios políticos, levantamientos y luchas por el poder. La revolución no solo buscaba cambiar quién gobernaba México, también pretendía transformar profundamente la sociedad. Muchos de los líderes revolucionarios creían que la Iglesia Católica había acumulado demasiado poder durante siglos y que su influencia era incompatible con el proyecto de nación que querían construir. Pero aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Era realmente la Iglesia una institución demasiado poderosa que frenaba el progreso del país o era una parte esencial de la identidad mexicana que estaba siendo injustamente perseguida? Esa pregunta sería el combustible de una de las confrontaciones más dramáticas del siglo XX. Durante siglos la Iglesia Católica había desempeñado un papel enorme en la vida de los mexicanos. No se trataba solamente de religión. La Iglesia estaba presente en los nacimientos, los matrimonios, los funerales y prácticamente en cada aspecto importante de la vida cotidiana. Para millones de personas la fe era mucho más que una creencia. Era una forma de entender el mundo. Sin embargo, muchos revolucionarios observaban esta realidad con preocupación. Consideraban que ninguna institución debía tener tanta influencia sobre la sociedad. Creían que el Estado debía ser la máxima autoridad y que las decisiones políticas no podían estar condicionadas por el poder religioso. Esta tensión venía acumulándose desde mucho antes de la Guerra Cristera. De hecho, las disputas entre el Estado mexicano y la Iglesia tenían raíces profundas que se remontaban al siglo XIX. Las leyes de reforma impulsadas por Benito Juárez ya habían intentado reducir el poder eclesiástico décadas antes. Aquellas medidas habían provocado fuertes enfrentamientos y habían dejado heridas abiertas que nunca terminaron de sanar. Por eso cuando comenzó el siglo XX el problema seguía latente. México estaba cambiando rápidamente. Nuevas ideas políticas ganaban terreno. El nacionalismo revolucionario buscaba construir una nueva identidad para el país. Y dentro de ese proyecto muchos líderes pensaban que la Iglesia debía ocupar un papel mucho más limitado. Pero una cosa era reducir privilegios institucionales y otra muy distinta era tocar la vida espiritual de millones de personas. Ahí es donde el conflicto empezó a volverse explosivo. Imagina por un momento a un campesino de la década de 1920, un hombre que había crecido viendo a la Iglesia como el centro de su comunidad, que había sido bautizado en ella, que acudía a misa cada semana, que celebraba sus festividades religiosas junto a sus vecinos, que enseñaba a sus hijos las mismas creencias que había heredado de sus padres. Ahora imagina que de repente ese mismo hombre comienza a escuchar que el gobierno quiere restringir la actividad religiosa. ¿Cómo crees que reaccionaría? Para muchas personas aquello no era simplemente una decisión política. Lo percibían como un ataque directo a su forma de vida. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente intensa. Mientras algunos mexicanos apoyaban la idea de fortalecer un Estado laico, otros observaban con creciente preocupación las medidas que se estaban discutiendo desde el poder. El ambiente se fue cargando poco a poco. Las tensiones aumentaban. Los discursos se volvían más agresivos. Las posiciones comenzaban a radicalizarse.
Nadie imaginaba todavía la magnitud de lo que estaba por venir. Porque cuando una sociedad se divide entre convicciones tan profundas, el riesgo de confrontación aumenta enormemente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los años posteriores a la revolución estuvieron marcados por intentos de consolidar el nuevo orden político. Las autoridades buscaban fortalecer las instituciones surgidas del movimiento revolucionario y establecer reglas claras sobre el papel que tendría la religión en la vida pública. Pero cada nueva medida era observada con atención por millones de creyentes. Cada declaración generaba debates. Cada decisión provocaba reacciones. Poco a poco comenzó a formarse una sensación de incertidumbre. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a resistir quienes consideraban que su fe estaba siendo amenazada? Lo que nadie sabía era que muy pronto aparecería una figura política que llevaría este enfrentamiento a un nivel completamente nuevo. Un hombre convencido de que el Estado debía imponer su autoridad sin vacilaciones. Un hombre cuya determinación terminaría encendiendo la chispa que transformaría la tensión en una auténtica guerra. Su nombre era Plutarco Elías Calles, y cuando llegó al poder, la historia de México tomó un rumbo que cambiaría para siempre la relación entre la Iglesia y el Estado. Lo que ocurrió después desencadenó protestas masivas, resistencia organizada, persecuciones, levantamientos armados y una de las guerras civiles más controvertidas de toda la historia mexicana. Pero antes de que los disparos comenzaran a sonar en los campos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otros estados del país, tuvo que producirse un acontecimiento fundamental. La creación de un marco legal que muchos consideraron una simple regulación y otros interpretaron como una declaración de guerra. Y es precisamente ahí donde comienza el siguiente capítulo de esta historia. La Constitución de 1917 marcó un antes y un después en la historia de México. Nacida tras años de revolución, buscaba construir un nuevo país donde el Estado tuviera una autoridad mucho más fuerte. Entre sus artículos más polémicos estaban aquellos que limitaban la participación de la Iglesia en la vida pública. Para los líderes revolucionarios, aquello era una forma de garantizar la separación entre religión y gobierno. Pero para millones de católicos era una amenaza directa contra su fe. Durante algunos años estas disposiciones no se aplicaron con toda su fuerza. Sin embargo, la tensión seguía creciendo. Muchos creyentes observaban con preocupación cómo el nuevo régimen parecía decidido a reducir cada vez más la influencia religiosa. Entonces llegó al poder Plutarco Elías Calles. Calles estaba convencido de que la autoridad del Estado debía imponerse sin excepciones. En 1926 impulsó medidas mucho más estrictas para hacer cumplir las disposiciones anticlericales. Sacerdotes fueron vigilados, actividades religiosas limitadas y numerosas comunidades comenzaron a sentir que estaban siendo atacadas. La reacción fue inmediata. Miles de católicos comenzaron a organizar protestas, boicots económicos y movimientos de resistencia. Lo que inicialmente parecía un conflicto político empezó a transformarse en algo mucho más profundo. Una pregunta recorría pueblos y ciudades. ¿Debían obedecer las nuevas leyes o defender su fe a cualquier precio? La respuesta de muchos cambiaría para siempre la historia de México. La situación explotó en 1926. Lo que había comenzado como protestas pronto se convirtió en una insurrección armada. En diferentes regiones del país surgieron grupos de hombres y mujeres decididos a luchar contra las políticas del gobierno. Pronto se hicieron conocidos como los cristeros. Su grito resonaba en pueblos, montañas y campos de batalla. ¡Viva Cristo Rey! Muchos eran campesinos sin experiencia militar. Otros eran antiguos combatientes revolucionarios. Todos compartían una convicción común. Creían que estaban defendiendo algo sagrado. El gobierno respondió con dureza. Las fuerzas federales fueron enviadas para sofocar la rebelión. Comenzaron enfrentamientos que rápidamente dejaron muertos en ambos bandos. Lo que parecía una crisis temporal se convirtió en una guerra abierta. La violencia se extendió principalmente por estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Zacatecas. Cada victoria alimentaba nuevas esperanzas. Cada derrota provocaba más odio. Y mientras el conflicto crecía, la nación entera quedaba atrapada entre dos visiones completamente opuestas de México. La guerra cristera fue mucho más que una serie de batallas. Fue una lucha cargada de simbolismo, emociones y sacrificios. En muchos pueblos los habitantes escondían sacerdotes para evitar su captura. Familias enteras arriesgaban sus vidas por ayudar a quienes consideraban perseguidos. Al mismo tiempo, el gobierno veía estas acciones como desafíos directos a la autoridad nacional. Las historias de valentía comenzaron a multiplicarse. Jóvenes que murieron defendiendo sus creencias. Comunidades enteras que resistieron bajo enormes presiones. Personas que fueron ejecutadas y que con el tiempo serían recordadas como mártires.
Pero también hubo abusos, represalias y sufrimiento. La guerra dejó profundas heridas humanas. Miles de personas perdieron la vida. Miles más fueron desplazadas. Y el país parecía alejarse cada vez más de una solución pacífica. La pregunta ya no era quién tenía razón. La pregunta era cuánto dolor más podía soportar México. A medida que la guerra continuaba, ambos bandos comenzaron a comprender que una victoria total sería extremadamente difícil. Los combates seguían causando pérdidas. La economía sufría. Las comunidades estaban agotadas. Mientras tanto, la presión internacional aumentaba. Diversos actores intentaban acercar posiciones para evitar que el conflicto siguiera creciendo. Poco a poco comenzaron negociaciones discretas entre representantes del gobierno y de la Iglesia. No fue un proceso sencillo. La desconfianza era enorme. Los recuerdos de la violencia seguían muy presentes. Sin embargo, después de años de enfrentamientos, se alcanzó un acuerdo que permitió reducir las hostilidades. En 1929 la guerra llegó oficialmente a su fin. Pero el final de los disparos no significó el final de las divisiones. Muchos cristeros sintieron que habían sido abandonados. Muchos funcionarios seguían viendo con sospecha a la Iglesia. Y las heridas abiertas tardarían décadas en comenzar a cerrarse. Entonces surge la gran pregunta. ¿Fue la guerra cristera una lucha heroica por la libertad religiosa o un conflicto provocado por la resistencia a la construcción de un Estado moderno? La respuesta depende de quién cuente la historia. Para algunos, los cristeros fueron hombres y mujeres que defendieron sus creencias frente a un gobierno que intentó controlar la vida religiosa del país. Para otros, el conflicto fue el resultado de una confrontación inevitable entre las instituciones tradicionales y un proyecto político que buscaba transformar México. Lo cierto es que la guerra cristera sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la historia mexicana. Todavía hoy genera debates apasionados. Todavía hoy divide opiniones. Y todavía hoy nos obliga a reflexionar sobre una cuestión fundamental. ¿Qué ocurre cuando las convicciones religiosas y el poder político chocan de frente? La historia de la guerra cristera nos recuerda que los conflictos más profundos no siempre nacen de diferencias económicas o territoriales. A veces nacen de ideas, creencias y valores que las personas consideran irrenunciables. Si has llegado hasta aquí, ahora conoces una de las historias más impactantes y controvertidas del México moderno. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los cristeros luchaban por una causa justa o consideras que el gobierno actuó correctamente al intentar imponer sus reformas? Tu respuesta puede abrir un debate fascinante. Si te ha gustado este recorrido por la historia, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con quienes disfrutan descubriendo los episodios más sorprendentes del pasado. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video, donde una vez más volveremos a explorar esas historias que cambiaron el destino de las naciones y que aún siguen resonando en el presente.